Dios bendiga esta hermosa y linda madrugada en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y linda madrugada, que tú nos permites, Dios, darnos un regalo, un día más de vida, un regalo más de tu amor y de tu misericordia. Te pido, Señor, que tú bendiga en esta mañana, que tú nos guardes, que tú nos guíes, Dios, en esta hermosa madrugada. Tú nos ayudes a seguir adelante, Dios mío. Mira los que están ahí, Señor, congregados en tu nombre. Que tú los bendiga, que tú los guardes, que tú los guíes, que los ayude a seguir adelante. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. El auténtico Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra maravilla y obra señales. Te pido, mi Dios, que tú bendiga esta madrugada, bendiga en grande. Mire ese hombre que está padeciendo, mire esa mujer que tiene un cáncer, cáncer de mama, cáncer vaginal. Mire ese hombre que tiene problemas en la próstata, Dios, problemas en la próstata, en el estómago, en los riñones. Dios santo, mire esa persona que está pasando por un momento angosto, un momento estrecho. Mire ese pastor que hace tiempo tiene una petición delante de ti. Mire ese predicador que hace mucho necesita un tiquete aéreo y todavía no ha sido suplido, Señor. Te pido que tú abras los cielos y supla, Dios amado, todo lo que haga falta. Salud, toda enfermedad que quiera agobiar los cuerpos, falta de economía. En el nombre de Jesús, tiquete aéreo para la misión, que tú te encargues de obrar de manera especial, supliendo todo lo que haga falta, Dios amado. Bendice ese hogar, bendice esa familia, bendice ese matrimonio, bendiga a Dios. Aquellos tienen necesidad, aquellos están pasando por momentos fuertes, momentos angustiosos, Dios mío. Abre camino, abre puertas, Dios. Revela tu promesa, revela tu palabra. Usa con confianza, Señor, en el nombre de Jesús. Mi nombre es Rufino Paulino, profeta para las naciones, de aquí de República Dominicana. Hoy vamos a hablar basado sobre las 70 semanas de Daniel, el libro de Daniel. Cuando las 70 semanas de Daniel, ahí el Señor está explicando algo. Mi número de WhatsApp es +1 829 638 5927. +1 638 5927. Ahí está la palabra. Dice en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Porque 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo Israel, para traer la desolación y la devastación sobre mi pueblo. Porque 69 semanas se acabará el sacrificio y una semana para entrar en su santuario. Aquí, en el capítulo 9, del 20 al 27, habla acerca de esta profecía de estas 70 semanas, donde Dios está estableciendo un orden. Los versículos anteriores, en el capítulo 8, dice que Daniel oraba. Dice, y orando por su pueblo, él sabía que los 70 años que Jeremías había anunciado que duraría el cautiverio de Judá en Babilonia estaban a punto de terminar. Daniel capítulo 9 del 1 al 2 y Jeremías 25:11. Por esa razón hizo una confesión de los pecados del pueblo, implorando el perdón de Dios.
y la restauración de su vida nacional y de la ciudad de Jerusalén. Recordemos también que las dos versiones de esta forma donde habían vivido. Dice, Daniel no hizo claramente. Y aquí en estas encontramos anteriormente que Daniel había descrito o descrito en los capítulos 7 y 8. Tenían que ver como evento futuro relacionado con las naciones gentiles. Pero a él lo que le preocupaba especialmente era cuál sería el programa que Dios tenía para Israel después de los 70 años que habían de durar la desolación. En la respuesta a su oración, Dios le reveló la profecía tocante a las 70 semanas en el capítulo 9, del verso 20 al 27. Aquí encontramos esta profecía revelada. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 20 del 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión el principio volando con prestezas, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, entendimiento al principio de tu ruego. Fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí el Señor le está hablando claro por el ángel Gabriel. Le está diciendo, entiende la orden y entiende la visión, para que vea cómo el amor mío es tan lindo que yo te enseño las cosas que han de acontecer en el futuro. En estos tiempos, pleno siglo XXI, en el 2021 de este año que ya está casi finalizando, estamos ya en septiembre, este año está a punto de colapsar. Cuando digo colapsar es que va a finalizar la gloria y la honra del Señor. En este año donde las cosas se están poniendo fuertemente y Dios está haciendo lo grande que está haciendo en el hombre, que le está mostrando su grandeza, le está mostrando su poderío, para que el hombre vea cómo su amor lo quiere alcanzar. En este tiempo Dios está revelando su palabra. Dios está revelando su palabra al hombre. Y le está diciendo, mira, yo te estoy mostrando por amor mío mi palabra en estos últimos tiempos. Y aquí en el libro de Daniel, esto aconteció unos 600 años antes de Cristo, 630 años, por ahí, porque aquellos 70 años del cautiverio de Jeremías,
Ahora aquí el Señor le dice que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo. La respuesta a la oración, Daniel se hizo esperar. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Garabiel, a quien había visto en la visión al principio volando con estas prestezas, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios envió el ángel Garabiel. He aquí presenta bajo el aspecto de un varón para decirle que su oración había sido escuchada y para explicar el plan de Dios para el futuro de Jerusalén, el santuario y el pueblo de Israel. Es interesante que Garabiel llegó a donde estaba Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, porque realmente durante sus cautiverios en Babilonia los judíos no podían ofrecer sacrificio, ya que estaban lejos de Jerusalén. Y además el templo había sido destruido. Aún así los judíos piadosos usaban esa ocasión para orar a su Dios, pidiendo la restauración de todos esos. Daniel iba a recibir sabiduría, entendimiento, porque tal como le dijo Garabiel, tú eres muy amado. Con esto se enfatiza una vez más que aún el creyente necesita la iluminación de Dios para entender los planes de Dios. Aquí el Señor nos está enseñando el entendimiento, la iluminación, como la revelación de esta profecía. El Señor nos está enseñando, nos está diciendo, yo te revelo lo que ha de venir, lo que va a pasar, lo que va a acontecer en los próximos tiempos. Dios, antes de que pasen las cosas, escúcheme, amado hermano, amada hermana, hombres y mujeres de Dios y personas que aún no conocen de la palabra de Dios. Dios te está hablando, te está diciendo lo que va a acontecer en estos tiempos, en esta ocasión, lo que va a pasar. Pero vamos al desgloses de Daniel. La profecía de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 70 semanas, 2 semanas se quitará la vida al Mesías, mano por sí y por el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Aquí estamos hablando, pasamos de una etapa a la otra etapa. Ahora aquí se está enfocando a tiempo presente y tiempo futuro. Aquí está hablando acerca del futuro y del presente.
Aquí el pueblo estaba viviendo el presente. Cuando esta profecía está viendo Daniel, el ángel está hablando, ya se le aparece el ángel Gabriel. Vemos en el capítulo anterior que el ángel se le aparece. Ahora aquí el ángel comienza a hablar con Daniel, comienza a platicar y a decirle lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Dios hoy te está diciendo a ti que debemos estar preparados para lo que viene en el futuro, lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Aquí el Señor dice estar preparado porque viene el devorador, viene el destructor, acabar con la humanidad y no a darle consejo, a acabar. Porque se aproxima algo grande sobre la tierra. Y el Señor aquí está diciendo, mira, tienes que prepararte psicológicamente, espiritualmente. Tienes que prepararte, tienes que comenzar a vivir mi palabra, comenzar a guardar mi mandamiento en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, Dios no hace nada sin dar la bendición. Es que Dios es así. Las bendiciones llegan primero. Bendiciones que Israel disfrutará en el terminar de las 70 semanas. Aleluya. Oiga bien. Bendiciones que Israel disfrutará al terminar las 70 semanas. ¡Wow! En el primer lugar, debemos notar que Gabriel le explica a Daniel que una serie de 6 bendiciones vendrán sobre Israel después de un periodo de 70 semanas. Antes de que nos detengamos a considerar la duración precisa de ese periodo, es importante que veamos la descripción de estas bendiciones. Aleluya. Qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor. ¡Wow! Qué bello es la vida en Dios. La gloria y la honra es tuya, Padre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Notamos que las 3 primeras tienen que ver con el fin del pecado, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, aunque los judíos de los tiempos de Jesús no presentaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados de su pecado. Sin embargo, ese fue el primer propósito de la primera venida de Cristo. Aquí el Señor nos está educando claramente lo que precisa el primer periodo de aquel tiempo, los primeros años que le brinde el Señor. Las 3 últimas bendiciones se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y unir el santo de los santos de Israel. Solo podrá disfrutar de la justicia permanente cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Jeremías 23, 5 al 6. Aunque es evidente que primero ellos mismos tendrán que ser justificados de su pecado por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Romanos 5, 1
Solo entonces todo aquello que habían sido profetizado se cumpliría plenamente. Por lo tanto, será el tiempo para sellar la visión y la profecía. Y será entonces también cuando el Mesías de Dios será coronado en este mundo para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Será el tiempo para ungir al Santo de los Santos. ¡Wow! Es el tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de glorificar su nombre. Es tiempo de exaltar su grandeza. Es tiempo de ver su promesa. Es tiempo de honrarle. ¡Ay, santo! Es tiempo de decir, Señor, tu gloria cubre la tierra y toda la boca se llena de tu alabanza. Aleluya. Aquí el Señor nos está revelando lo que viene para su pueblo. Es interesante apreciar que estas 6 bendiciones se corresponden perfectamente con la oración que Daniel había elevado ante Dios, rogando por el perdón de los pecados de Israel y su restauración. Podríamos decir también que el primer grupo de 3 bendiciones tenían que ver con la primera venida de Cristo, en lo que consiguió la provisión para el perdón de todos los pecados, y el segundo grupo con su segunda venida, cuando establecerá su reino visible en esta tierra. Pero desgraciadamente Israel sigue en un estado de incredulidad, y el pleno cumplimiento de esta profecía, tal como le fue explicado a Daniel, no tendrá lugar hasta la segunda venida de Cristo. Ay, Padre, toda gloria es tuya, Señor. Aquí el Señor nos está expresando en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimientos en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Mientras Israel sigue incrédulo, mientras Israel está completamente erróneo en su creencia, nosotros los gentiles hemos recibido a Jesús como Salvador. Por eso es que hace falta todavía predicar por doquier que Cristo está a la puerta y que viene a levantar un pueblo santo. Por eso es necesario, mis amados, mis amadas, hombre de Dios, mujer de Dios, usted que todavía no se ha entregado a Cristo, que se acerque a Jesús, porque los tiempos se acercan y viene de camino las bendiciones eternas. ¡Wow! Para que tú la recibas en esta hora, en el nombre de Jesús. La duración de las 70 semanas, para poder dar un sentido correcto a esta profecía, debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semana. En esta ocasión, 70 semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Wow, Dios mío, pero qué bendición en esta madrugada. En el primer lugar, surge la cuestión de si hemos de interpretar este periodo de forma literal o simbólico. En respuesta a esto, parece evidente que salvo que las 70 semanas hagan referencia a un periodo de tiempo específico, de otro modo, la profecía no tendría ningún significado. No dejaría en la misma situación que si no hubiera sido dada. Aleluya. La segunda cuestión es considerar, tiene que ver con duración del término, semana. Normalmente nosotros diríamos que se referían a un periodo de 7 días, con lo que 70 semanas serían equivalentes a 490 días. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Por ejemplo, cada 7 años había un año sabático y 7 semanas de años conducían al año del jubileo. Levítico 25, 1 al 12. Los judíos estaban familiarizados con este concepto y para ellos era tan normal una semana de 7 días como de 7 años. Al fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7 o hechos de 7, y por otros lados también era frecuente que Dios asociara día con años. Por ejemplo, los israelitas fueron condenados a vagar durante 40 años por el desierto, conforme a los 40 días que los espías emplearon para conocer la tierra prometida. Número 14:34. Y también al profeta Ezequiel se le mandó acotarse de una forma concreta durante ese determinado día que simbolizaban años concretos. Ezequiel 4:4 al 6. Por lo tanto, creemos que aquí se refiere a 70 semanas de año, lo que no da un total de 490 años. Aquí está descifrando el Señor esos 70 semanas, hablando de 490 años, fechas aproximadamente lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, aquí en este mismo forma, cuando comienzan los 70 o las 70 semanas, vamos a ver. Uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía y las 70 semanas consiste en uno de los determinados momentos cuando iba a confesar ese periodo. Notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas en el capítulo 9, verso 25. Según esto debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuándo tuvo lugar esto? Ahí vamos. No me desespere. Ahí vamos ahora. Vamos a enfocarnos en el Espíritu. En primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes. Nehemías 2, 1 al 8. Tenemos también la fecha exacta. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante no confundir este decreto de Artajerjes con unos anterior de Ciro, en el que permitió hasta promovió la edificación del templo en Jerusalén. Esdras 1:1, 4. Esdras 6, 3 al 5. Notemos que el decreto de Ciro no dice nada acerca de la restauración de la ciudad. Por otro lado, vemos en el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se lleva a cabo en el tiempo angustioso, tal como le había sido anunciado a Daniel. ¿Cuál es el tiempo angustioso? Tiempo de problema, tiempo de sacrificio, tiempo donde estaban esclavos. Había angustia, había devastación, había muerte. Estaban pasando por un momento fuerte, como en estos tiempos, mis amados. ¿Qué es lo que ha habido en el mundo? ¿Qué es lo que ha pasado? Una gran pandemia que se ha llevado a miles de personas. Entonces, son tiempos angustiosos, tiempos de hambre. Y lo que vendrá. Y lo que vendrá. Entonces, es importante que no confundamos estos tiempos. Por otro lado, vemos el relato de Nehemías. La ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempo angustioso, tal como le había sido anunciado a Daniel. Para calcular la fecha del edicto de Artajerjes, y los expertos nos dicen que el año de la coronación de Artajerjes es uno de los datos más precisos de la antigüedad, habiendo sido fijado en el año 465 a.C., por lo tanto, si el edicto fue firmado en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, Nehemías 2:1, esto nos llevará a establecer en el año 445 a.C., exactamente en el mes de marzo, como en la fecha desde la que debemos comenzar a contar las 70 semanas. Y trayendo aquí a la memoria, la pandemia comenzó en marzo. La pandemia del COVID-19 empezó en marzo.
El fin de la primera 69 semanas. Las 70 semanas son divididas en dos bloques. Principalmente unos 69 semanas y otro de una semana. A su vez, la primera parte dividida también en dos partes. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Lo cierto es que no podemos ofrecer una explicación razonable para esta última división. Es un cuadro, el primer periodo de 69 semanas del año equivaldría a 483 años y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se quitaría la vida al Mesías mano por sí. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en lo que Cristo murió, para lo que el Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda. Aquí vemos la forma especial que utiliza aquí en el periodo. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió, para que el Nuevo Testamento nos enseñe, que nos sean de ayuda. Sabemos que en el Señor comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracomite o Traconite, y Lisania, tetrarca de Abelenia, siendo sumo sacerdote Aná y Caifás. Lucas 3:1 al 2. Con todo esto datos, los historiadores no tienen grandes problemas para fijar esta fecha en el año 69 después de Cristo. Aleluya. Si tenemos en cuenta que el ministerio del Señor duró 3 años, que terminó en la Pascua judía, podemos concluir que esa fecha sería el año 32, nuestra era, concretamente en el mes de abril. Aleluya. Marzo, abril de nuestras eras. Pero ahora nos encontramos con un problema, porque desde el año 445 a.C., cuando Artajerjes firmó el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando murió Cristo, pasaron 477 años y no 483. Ay, papá. Que serían las 69 semanas de año. ¿Cómo sería esperar? Pero aquí tenemos tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran de 365 días como los nuestros, sino de 360. Comprobar esto es fácil. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis,
La expresión es 42 meses y 2 en el capítulo 12 o 1260 días. 1260 días se usan como equivalente a Apocalipsis 11, 2 al 3, Apocalipsis 12, 6, Apocalipsis 13, 5, lo que nos da a entender que los meses eran de 30 días exacto y los años serían de 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 477 años por 365, nos da un total de 1074 o 164.000, oiga, 174.105 días, 174.105 días. Y si este resultado lo dividimos por 360 días, tendremos 483 años, que son exactamente lo que Daniel había profetizado, y los pocos días de diferencia que se observan son lo que hay después del mes de Nisan, que es marzo, cuando se promulgó en el decreto de Artajerjes a los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua del año 32 después de Cristo. Así pues, la exactitud de las palabras es asombrosa. Una vez que más, para una explicación más detallada, os recomendamos al libro de Sir Robert Anderson, titulado El príncipe que ha de venir. En este punto hemos de prestar atención a otro detalle muy importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y otra traducción dice, será muerto y no tendrá nada. Esto serviría para enfatizar el total abandono que sufrió Cristo en la cruz, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y un abandonado por el Padre. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca al pacto sellado por la muerte de un animal. En el sistema levítico, de este modo, la profecía identificaría al sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y que conquistaría al perdón de los pecados y justificar tal como había sido anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aquí el Señor nos está enseñando claramente la forma de los acontecimientos de esos tiempos. Acontecimientos entre la semana y las 69 semanas a las 70 semanas. Bien, mis amados, pasando a esta segunda parte, lo vamos a dejar ahí para que no se le haga muy largo. Amén. Y luego entraremos a una segunda parte. Dios le bendiga y le guarde. Desde República Dominicana, Dios le bendiga.